Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Gran Oponente, donde vamos a hablar de la glándula pineal y cómo la podemos activar. Cuando la luna se descansa en el signo de la constelación que influyó en la energía biorrítmica del cuerpo, de tu cuerpo, de mi cuerpo en el momento del nacimiento. Y la secreción sagrada da pleno uso de la mente al activar completamente la pineal, si ha sido descalcificada, que a la vez activa el verdadero yo espiritual y reconecta a la persona física con la energía universal una vez que la secreción sagrada ha regresado. En este podcast del Gran Oponente vamos a hablar dando explicaciones de qué es la glándula pineal, cómo se puede activar, qué es la energía Kundalini, para qué sirve, qué lleva esa energía, qué es la unción sagrada, y damos paso al capítulo de hoy. Es o secreción sagrada o aceite de Cristo o el aceite de la unción. Es un concepto de raíces cristianas. Digamos que es la energía Kundalini, es la transmisión o el proceso de iluminación entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, y es el acceso de la mente superconsciente. También la energía Kundalini podría o se relaciona, no podría, sino se relaciona con la ley de atracción, como explicaré. Por último, la energía Kundalini, voy a tratar el tema del cultivo de la energía vital, que es un concepto que se relaciona con la vida de Jesucristo, con un proceso que existe dentro del cuerpo humano e incluso tiene vínculos con el Oriente y ideas de la energía Kundalini, por lo que es un concepto realmente intrigante. Es un tema a explorar con intriga, y en el vídeo de hoy tocaré temas también que, si a alguien le puede interesar, hay muchos libros. Voy a mencionar uno que está bien como introducción, que es la ciencia de lo sagrado. Dejo un enlace al libro de Amazon en el cuadro de descripción del vídeo. Todo el mundo, la energía de construcción de nuestros propios sistemas de creencias es, en este sentido, es esencial que desarrollemos nuestra propia conciencia para aprovechar completamente la energía que nos rodea, que somos nosotros y nos rodea, y es lo de fuera, porque todo es energía. Si ahí está el principio, de desarrollo de las facultades superiores a través de una mente estimulada y de tener una vida en predisposición de abertura, no tener una vida sí con rectitud, pero no recta, en una línea recta, que también vendría a ser la explicación del pez, el símbolo numerológico del cambio de nombre de Jesús, que es un nacimiento, de acepción del griego, el cual nos explica que el Cristo o esa iluminación no puede ser proclamada o buscada o encontrada lanzando una red para pescar un pez resbaladizo, que tiene que ser en la presencia y no en una rectitud mental, sino en una rectitud del principio de la no mente. Hay innumerables formas de potenciar esto, como seguir la práctica de la ley de la atracción, consumir una dieta natural, mantener una meditación regular, tener un enfoque de desarrollo que esté encaminado a potenciar y aumentar y preservar la secreción sagrada o el fluido que asciende y desciende por el sistema nervioso central y que internamente baña nuestra glándula pineal, donde la parte del cerebro que conecta nuestro ser físico con el plano no físico,
Esto lo podemos saber con el conocimiento, ¿no? De la biología, y podemos aumentar el poder de esta secreción a medida que la energía envuelve el cerebro. Por lo tanto, nuestra comunicación con la energía universal la proporciona un ambiente adecuado en este cuerpo físico con todo lo que hagamos, ¿no? Con la alimentación, los pensamientos y el ambiente que puede preservar la correcta secreción sería un medio de interalquimia, ¿no? Es el proceso tomado por el cuerpo biológico en respuesta a interferencias para liberar sustancias químicas naturales que están cargadas y cambian y proporcionan a la persona una mayor reacción y capacidad para sentir otros planos de campos energéticos que de otro modo van a estar fuera de nuestra percepción. La preservación de la secreción sagrada es una práctica espiritual que se ha registrado a lo largo de la historia, pero realmente no vendrá, no es una sorpresa esto, ¿no? Para ti que estás escuchando el vídeo, es una evidencia que muestra que históricamente el ser humano era más consciente hace 6.000 años, antes de la introducción de la industrialización, los televisores, las computadoras, y nuestra principal forma de comunicación era a través de la comunicación sensorial, extrasensorial, la interpretación de las vibraciones, la clarividencia, la telepatía, al igual que la mayoría de otros seres vivos que no sea el ser humano, que siguen manteniendo ese tipo de comunicación extrasensorial, entre ellos, ¿no? Los animales, evidentemente, las plantas. Es interesante notar que toda gran tradición espiritual tiene grandes personas conocidas que han afirmado haber hablado con fuerzas sobrenaturales y han tenido diálogos con ellas. Por supuesto, esto es cierto con Moisés y la zarza ardiente, o a través de las etapas de los hindús, o hablando con lo divino a través de Mahoma, sus revelaciones como profeta, incluso la concepción hawaiana. Lo que de ninguna manera las personas asocian estas concepciones espirituales que emanan y que surgen en torno a esa comunicación, sino que también está en historias como la Odisea, en la que Homero habla de su presencia espiritual masculina, la presencia de individuos que hablan con seres sobrenaturales en la Biblia. Y bueno, hay un patrón dentro de tantas y tantas tradiciones, y para mí lo que quiero decir es importante, o es interesante notar que también esta concepción está en la tradición cristiana, ¿no? Esta parábola que lleva adelante dentro del cerebro es una delgada hoja irregular, como una estructura neuronal, una materia gris, que está adherida a la parte inferior del neocórtex en el cerebro y que se llama nube o stream. Los científicos describen la función de esta glándula como un significado difícil de interpretar y misterioso. Sin embargo, el impacto de esta nube o esta sustancia es que tiene el mayor número de conexiones neuronales en el cerebro. Tiene una estructura muy notable y, bueno, sin embargo, actualmente los científicos tampoco están exactamente seguros de lo que hace. Sin entrar mucho en las fuerzas esotéricas, pero decir respecto a la investigación que están haciendo los científicos es que esta glándula o este aula recibe información de casi todas las regiones de la corteza cerebral y proyecta hacia todas las regiones de la misma corteza cerebral, y se especula que tiene una relación con la conciencia. También muchos creen que el papel dentro de la secreción sagrada es el verdadero significado por ejemplo, de Papá Noel, ¿no? Que trae regalos del Polo Norte por la chimenea, sube y baja.
Y de eso se hizo popular porque Jim Carrey hizo una entrevista de cómo se estira y cómo es la fuente de la secreción sagrada, que viene de, que es una metáfora, ¿no? Esto del Papá Noel, ¿no? Y al final Papá Noel pues trae regalos, ¿no? Y sería un regalo, ¿no? La propia conciencia de la verdad y no de la ilusión que vemos. La eliminación del ego, el momento del proceso espiritual de conciencia o satori o eliminación que produciría la fluidez de la energía kundalini. Entonces la composición depende de la actividad del tejido cerebral circundante, ¿no? Ya que el cableado del cerebro se basa en nuestras propias creencias, en generacionales de ahora y transgeneracionales pasadas, ¿no? Eso incluye nuestros pensamientos y nuestro estado de ánimo, y por lo cual es muy importante mantener estos pensamientos con la mayor vibración posible, porque afecta a nuestro entorno, a nuestro interno e entorno. Un gran número de científicos afirma que las 3 funciones principales del líquido cefalorraquídeo son proteger al cerebro y la médula espinal del trauma, suministrar nutrientes al sistema nervioso y eliminar los productos del desecho del metabolismo cerebral o del flujo sanguíneo cerebral al aula o al glándula pineal, que pasa, ¿no?, la secreción a través de la glándula pineal, agregando melatonina, este líquido energético, que esta secreción luego viaja por las 30 vértebras, ¿no? Y que aquí voy a abrir un paréntesis, que es interesante mencionar que Jesucristo fue crucificado a la edad de 33 a través del nervio pingala conectado a la pineal y el nervio hito conectado a la pituitaria, en cuenta que estos nervios también se relacionan con la energía kundalini, ¿no? Hay 2 facetas que regulan la energía kundalini, por lo que los hindús que tienen una práctica del pranayama hacen ejercicios de respiración que en realidad activan estos nervios, ¿no? También se relaciona la secreción sagrada con el plexo, el sacro. Este punto de conexión a menudo se denomina energía de la madre y el padre, que se unen en el sacro y dan una energía que da vida a una semilla para prosperar, ¿no?, en ese entorno, en ese punto de nacimiento. Y aproximadamente 1/3 del líquido cefalorraquídeo sale de este flujo a través de los vasos espinales y otro 1/3 a través de los linfáticos nasales, dejando solo alrededor de 1/3 para ser reabsorbido a través del sistema venoso, y finalmente el líquido pues circula, ¿no?, retrocede por la columna mediante la bomba sacra en un movimiento rítmico regular entre el occipucio y el sacro. Ahí es donde comienza su viaje de regreso como Cristo, ascendiendo de nuevo, aumentando en vibración, de regreso por la columna a través de los ventrículos del cerebro y hacia la médula y el tronco encefálico, hasta que alcanza el nervio vago. La vibración del aceite aumenta aquí, antes de entrar en el hipotálamo, una parte del cerebro que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, que es responsable de los mensajes, ¿no? Son los mensajeros químicos a través de la glándula pituitaria. Cuando el aceite entra en el hipotálamo, ahí se asienta y durante 3 días, y aumenta su vibración en ese momento, el proceso que llamamos la etapa de preservación. Después de 2 días y medio, 3 días, una vez que el aceite sale del hipotálamo, desencadena una energía. Aquí ya lo explicaré en algún otro vídeo, ¿no? Para si queremos hacer en nosotros mismos, ¿no?, la prueba perfecta de la energía kundalini, pues te explicaré, ¿no?, el proceso que tiene que ver con la luna y cómo hay que hacerlo, cómo hay que prepararse, etcétera. Entonces la energía biorítmica, digamos, del aceite asciende hasta donde están los estanques
que hay al lado del bulbo raquídeo, ¿no? La materia gris de la parte superior del cerebro. Entonces esto vibra fuerte, más rápido, y cuando regresa suficiente aceite y unge la glándula pituitaria y la pineal. Entonces ahí es donde se amplifica el electromagnetismo del cerebro, la comunicación, y bueno, esto es un poco explicado porque hay cantidad de tradiciones que hablan sobre esta fuerza vital, esta energía que se genera dentro del cuerpo humano, y sobre la energía de la unción, que siempre se le conoce como un proceso alquímico, ¿no? Dentro de cada cultura sobre la energía, ¿no? que se genera de forma de alguna manera dentro del cuerpo humano, convirtiéndose en una energía de poder espiritual o incluso de pensamiento, de percepción del pensamiento, y este proceso de convertir una energía en otra es lo que es la alquimia, ¿no? Realmente se está convirtiendo el plomo en oro, y por eso esta frase que se usa, ¿no?, en muchas enseñanzas diferentes, de muchos linajes, cuando la sustancia es guardada por un cuerpo alcalino que regresa a las glándulas, el interruptor que activa el termostato DMT aumenta, momento en el que los sentidos se superan a medida que se reabsorben nuevamente las venas. Se produce sangre nueva, las células cerebrales inactivas se reactivan o despiertan, pero este flujo abre la puerta permitiendo que la energía se mueva a través del tálamo, ¿no?, la puerta tálmica, y acceda al sistema de activación reticular. Este sistema es el responsable de nuestros niveles de vigilia, de experimentar mayores niveles de conciencia. En este punto te realineas tu química natural, y todos nuestros millones de células, ¿no?, cerebrales se activan, y esto despierta la neocorteza, ¿no?, que vibran patrones de ondas cerebrales, ¿no?, superiores. Ahora estamos operando un nivel superior de la secreción sagrada, y bueno, esto puede ocurrir pues a lo largo del año 12 veces, ¿no? Cuando la luna, bueno, lo explicaba antes, que lo explicaré en otro vídeo, me explico un poco, o ya lo explico todo. Cuando la luna se descansa en el signo de la constelación que influyó la energía biorrítmica del cuerpo, de tu cuerpo, de mi cuerpo, en el momento del nacimiento. Y la secreción sagrada da pleno uso de la mente al activar completamente la pineal, si ha sido descalcificada, que a la vez activa el verdadero yo espiritual y reconecta a la persona física con la energía universal. Una vez que la secreción sagrada ha regresado, nos alejamos del ciclo cerebral de observar, de analizar, de pensar, del ego, de la personalidad, del trauma, de la generación y de la transgeneración, y más bien simplemente entramos en un sentido de la verdadera conciencia, del verdadero ser, del verdadero centro, de un verdadero acceso a la mente superconsciente, una conciencia que va más allá de nosotros mismos, del personaje, y nos volvemos más conscientes de nuestra realidad y sensibles a las energías dentro de nuestro entorno. Y claro, eso nos va a permitir al menos interactuar con esto, al menos más fácilmente. Podemos encontrar nuestro verdadero ser, ¿no?, y ser más clarividentes, más psíquicos. Nuestra energía vibra, y de una manera más alta también va a influir en las frecuencias electromagnéticas con nuestro mundo físico, debido a que, aunque somos más susceptibles a las sincronicidades que a menudo nos llegan en forma de números repetidos, patrones, se verán muchas más sincronicidades y se comprenderá las señales que estaban en el camino, y veremos el camino correcto, ¿no?, debido a esta intuición, y nos va a hacer confiar en los mensajes a recibir, en los pensamientos de instinto iniciales. Y bueno, en resumen, la secreción sagrada es el nombre que se le da
a la descripción científica de la liberación física del DMT y la descripción espiritual de la historia de Jesús. Al preservar la semilla dentro de su ambiente denso, nutricional, le damos la oportunidad de crecer y crecer dentro de nosotros, y a su vez nos da vida e iluminación. Y entonces, en ese sentido, hay algunas cosas que se pueden hacer para asegurarse que la secreción sagrada del aceite ungido permanece en el cuerpo y se cultiva y se usa para la iluminación, para que pueda tener más expresión en todo ámbito de la vida, del ser humano, de tu vida, de mi vida. Y hay que hacerlo pues a diario, ¿no? La meditación es un hábito que te va a hacer más consciente, siendo disciplinado, ¿no? Es lo más importante, diría yo, más que todo es importante, ¿no? La comida, el pensamiento, pero la meditación te va a llevar a todo eso, te va a llevar a que después cultives todo lo demás. Porque la meditación, que es simplemente el estar aquí ahora y no pensar, ni siquiera observar, no pensar, estar en paz, relajado, en silencio, sin trauma, sin miedo, sin expectativa, eso es meditar, nada más. Como cuando te pones estás en la ducha, ni siquiera estás en la ducha, estás pensando ya qué vas a hacer, estás tomando un café, estás pensando, te vas a dormir pensando, y entonces a lo mejor te pones. Yo últimamente utilizo el WhatsApp, ¿no? Que el ejemplo del WhatsApp, que te pones en el WhatsApp a mirar, o en el TikTok, y ahí estás concentrado, no estás pensando en ningún otro problema. Eso sería meditar. Ese es el primer paso, al menos, a meditar, poder estar solo con un concepto y después ya sin ningún concepto, ¿no? Y pues ahí se ven muchas cosas, te vas a ver a ti, vas a ver a tu personaje, al ego, ¿no? Que es tu maestro, ¿no? Al final, cuando estás viendo todo lo que has hecho en esta vida y ves esas cosas simples que dabas la responsabilidad a otros y ves que tú tenías que ver, pues se ve todo diferente, ¿no? Entonces el poder ver eso en una meditación, entrar en el perdón, al final está en todo, ¿no? Eso mismo, poder poner ese filtro de no pensamiento. No voy a tener un prejuicio, sino que pongo el filtro para filtrar mi personalidad, mi manera de pensar, mi juicio, y miro. Es como poner un filtro en el agua, al igual, para que no entre el flúor que está en el grifo, que está en todos los sitios, y no te entre en tu dieta, porque esto va a cambiar, ¿no? Si cambias tu pasta de dientes libre de flúor, o comes más algas marinas o más yodo a través de suplementos, o sales a tomar el sol, miras qué tipo de dieta alcalina tienes, pues comiendo fruta, verduras, frutos secos, evitando lácteos, evitando el alcohol. Promueves un poco cultivar la energía vital dentro de ti mismo, natural, ¿no? Como hacen los animales o las plantas, y que no estés agotando la energía, tu vida energética, por un exceso, por ejemplo, también de sexualidad, ¿no? Entonces ahí, ese filtro, pues la meditación te va a servir, va a ser el filtro para la mente ego, ¿no? Para esa protección, para ese miedo, que es el ego, que es el miedo. Lo hablo en otros vídeos, lo seguiré hablando. Pues claro, es algo inventado, damos una respuesta y lo explicamos porque hemos inventado eso. El miedo, el ego, ¿qué es? Pues no es nada, pero sí que lo es porque no creemos en eso. Pues, depositamos nuestra fe y nuestra confianza en simplemente permitir, ya no tener fe o creencia de lo que estoy diciendo, de cosas espirituales que necesitas pruebas. Si pruebas a parar tu mente, ahí empezarás a ver, ¿no? Si te gusta el vídeo, te gusta de lo que hablo, estoy improvisando un poco, me encantaría que te suscribieras, y es una forma, como sabes, de apoyar un canal y
y si le das a me gusta, pues te lo agradezco muchísimo. Espero que te hayas conectado un poco más conmigo y me gustaría conectarme contigo. Si me puedes escribir por email, hacer algún comentario. Si muevo el Instagram lo pongo, si muevo alguna otra red social, actualizar el vídeo. Y espero que te hayas divertido y nos vemos en la próxima. Salud a todos, hermanos. Nos alejamos del ciclo cerebral de observar, de analizar, de pensar, del ego, de la personalidad, del trauma, de la generación y de la transgeneración, y más bien simplemente entramos en un sentido de la verdadera conciencia,